Hay historias que viven con nosotros, que se enroscan en nuestra alma como un rebozo cálido en una noche fría de Guanajuato. Mi historia tiene el olor a leche y canela, el peso de las lágrimas y la dulzura de la esperanza. Antes de llevarlos a la cocina donde todo comenzó, o mejor, a la oficina donde casi todo terminó, les pido un pequeño favor. Si este relato de toda una vida toca su corazón, consideren suscribirse a este canal. Cada suscripción es como un nuevo oyente sentándose alrededor de mi hoguera, listo para escuchar. Y ahora, déjenme llevarlos a aquel día, el día que definió todos los demás que vinieron después. El aire en la oficina del doctor Álvaro Montoya era pesado, denso con el olor a cuero viejo, tabaco caro y una arrogancia que parecía impregnar las paredes revestidas de madera oscura. Yo estaba sentada en el borde de una silla de terciopelo rojo, tan rígida que me dolían los huesos. Mis manos, encallecidas por el trabajo y la preocupación, estaban entrelazadas en mi regazo, apretando un pañuelo descolorido, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Me sentía pequeña, insignificante, una mancha de pobreza en su alfombra persa inmaculada. Él estaba detrás de su macizo escritorio de caoba, una figura imponente incluso sentado. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás, su bigote espeso y bien recortado. Sus ojos, pequeños y oscuros, me recorrieron de arriba a abajo, no con pena, sino con un cálculo frío que me heló la espina dorsal. Yo había venido allí, tragándome mi orgullo, para pedir un aplazamiento, quizás un pequeño préstamo, cualquier cosa que me impidiera ser echada a la calle con mis 6 hijos. Zulema, Zulema, dijo él, con su voz grave y untuosa, haciendo que mi nombre sonara como algo exótico y frágil. Una situación lamentable. Antonio era un buen hombre, un trabajador. Una pena que su corazón haya cedido tan pronto. Asentí, incapaz de hablar. La mención de mi difunto esposo abrió una herida fresca en mi pecho. Hacía solo 4 meses que lo había enterrado. 4 meses que parecían una eternidad de noches de insomnio y días de pánico silencioso. 6 hijos, continuó, tamborileando con los dedos sobre la superficie pulida del escritorio. Es una carga pesada para una mujer, sola. Su mirada se fijó en mí de nuevo, pero esta vez había algo más. Una sugerencia, una insinuación que me revolvió el estómago. Él era el dueño de la hacienda donde Antonio trabajaba y de la pequeña casa donde vivíamos. Un hombre poderoso en San Miguel de Allende, acostumbrado a tener todo lo que quería. Yo podría resolver todos sus problemas, Zulema, dijo, inclinándose hacia adelante. El olor de su fuerte colonia me golpeó. La casa, la deuda, un ingreso mensual. Sus hijos tendrían comida en la mesa, zapatos en los pies. No tendrían que preocuparse por nada. Mi corazón comenzó a latir más deprisa. Una mezcla de esperanza desesperada y un miedo primordial. ¿Qué quería a cambio? Yo no tenía nada que darle. ¿Qué querría usted a cambio, doctor Montoya? Logré balbucear, mi voz un hilo tembloroso. Él sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a mí, demasiado cerca. Sentí que me encogía en la silla. Su compañía, Zulema, susurró. Una mujer hermosa como usted no debería estar sola. Yo sería discreto, generoso. Nadie tendría por qué saberlo. Sería nuestro pequeño arreglo, una solución simple para un problema complicado. El significado de sus palabras me golpeó como una bofetada. La propuesta indecente. La humillación me quemó las mejillas, más caliente que cualquier fiebre. No estaba ofreciendo ayuda. Estaba tratando de comprarme. Comprar mi cuerpo, mi alma, mi dignidad, a cambio de la seguridad de mis hijos. Por un instante, la desesperación casi me venció. Pensé en mis hijos, en Carlos, con sus 12 años y ojos ya demasiado serios, en María, tan callada y sensible, en los gemelos Juan y Ana, en Pedro, y en mi pequeña Lucía, una bebé de 4 meses que aún mamaba de mi pecho. Pensé en su hambre, en el frío que se avecinaba, en el terror de no tener un techo sobre sus cabezas. Su oferta era una salida fácil, una puerta dorada para salir del infierno en el que estaba viviendo. Pero entonces, vi el rostro de Antonio en mi mente, su sonrisa honesta, sus manos fuertes y trabajadoras. Recordé su orgullo, el amor que tenía por mí y por nuestros hijos. Él nunca habría cambiado su honor por dinero, y yo tampoco podía. Yo era su viuda. Era la madre de sus hijos. Tenía que ser fuerte por ellos, pero no de esa manera.
Me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi columna estaba recta. Miré directamente a los ojos del doctor Montoya, y todo mi dolor, toda mi rabia y todo mi orgullo estaban en esa mirada. «Usted es un hombre rico, doctor Montoya», dije, y mi voz, aunque baja, no vaciló. «Pero hay cosas que su dinero no puede comprar. Mi dignidad es una de ellas». Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, cada paso un acto de desafío. Su voz cortó el silencio a mi espalda, fría y llena de veneno. «Se arrepentirá de esto, Zulema. La calle es fría, sus hijos pasarán hambre, y la culpa será suya». No respondí. Abrí la pesada puerta y salí a la luz del sol, que me pareció cegadora y cruel. Cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás la oferta de una vida cómoda y la mancha de la deshonra. No tenía nada, absolutamente nada, pero mientras bajaba los escalones de piedra de su gran casa, con lágrimas corriendo por mi rostro, me sentía más rica de lo que él jamás sería. Tenía mi honor. Y me juré a mí misma, bajo el cielo azul de Guanajuato, que eso tendría que ser suficiente. Antes de aquel silencio ensordecedor de la viudez, mi vida era una canción simple, con notas de trabajo duro, pero llena de risas y del sonido de la guitarra de mi Antonio. Vivíamos en una pequeña casa de adobe con un techo de tejas rojas, en los terrenos de la hacienda del doctor Montoya. La casa era pequeña para una familia de 8, pero el amor la hacía parecer un palacio. Soy Zulema Hernández López. Nací y crecí en un pequeño rancho cerca de Dolores Hidalgo, hija de campesinos. La vida siempre fue una lucha, pero era una lucha compartida. Me casé con Antonio a los 21 años. Era un hombre gentil, con una sonrisa que podía iluminar la cosecha más pobre y manos que sabían arreglar cualquier cosa. Él trabajaba en los campos de agave de la hacienda, y yo cuidaba de la casa y de nuestros hijos, que llegaban uno tras otro, como bendiciones que apenas podíamos contar. Carlos era el mayor, con 12 años. Ya se sentía el hombre de la casa, siempre intentando ayudar a su padre, con una seriedad en la mirada que me partía el corazón. Luego venía María, mi niña soñadora de 10 años, siempre con un libro o un dibujo en las manos. Juan y Ana, los gemelos de 8 años, eran el día y la noche. Juan era pragmático y fuerte como su padre. Ana era una mariposa, llena de risas y preguntas. Pedro, con 5 años, era un torbellino de energía, siempre sucio de tierra y con las rodillas raspadas. Y por último, mi Lucía, mi lucecita, nacida solo unas semanas antes de que el mundo se derrumbara. Antonio amaba la música. Todas las noches, después de la cena, se sentaba en el escalón de la puerta con su vieja guitarra y tocaba. Cantaba rancheras sobre amor y pérdida, canciones que hacían que los vecinos abrieran sus ventanas para escuchar. Los niños bailaban a su alrededor, y yo los observaba desde el fogón, mi corazón rebosante de un contento tan profundo que llegaba a doler. Esa era la banda sonora de nuestra vida. La enfermedad llegó de repente, un dolor en el pecho que él ignoró, atribuyéndolo al cansancio. «No es nada, mi vida», decía, besándome la frente. «Solo otro día de trabajo». Pero una tarde, no volvió del campo. Lo encontraron caído entre las hileras de agave azul, su mano aún sujetando la coa, la herramienta que había usado toda su vida. Su corazón, el mismo corazón que amaba tan ferozmente, simplemente se detuvo. El funeral fue un borrón de rostros tristes, abrazos de condolencias y el olor a claveles y tierra húmeda. El doctor Montoya estuvo presente, ofreciendo sus más profundas condolencias, sus palabras sonando huecas y ensayadas. Después de que todos se fueron, el silencio se instaló. La guitarra de Antonio quedó arrinconada, acumulando polvo. Nadie se atrevía a tocarla. La música había muerto en nuestra casa. Los primeros meses fueron una niebla de luto y pánico. Me despertaba en mitad de la noche, extendiendo la mano hacia el lado vacío de la cama. Durante el día, me mantenía ocupada, lavando, cocinando, cuidando de los hijos, forzando una sonrisa para no asustarlos. Pero ellos lo sabían. Los niños sienten el luto como un perro siente una tormenta que se acerca. Carlos se volvió aún más serio. María lloraba en silencio en su rincón, e incluso la energía de Pedro parecía haber disminuido. El dinero que Antonio había guardado en una caja de lata debajo de nuestra cama era poco. Se fue rápidamente en comida y en los gastos del funeral. Su salario se detuvo, claro, y, con él, nuestra única fuente de ingresos. El alquiler de la casa, que antes se descontaba de su pago, se convirtió en una deuda creciente, una nube oscura cerniéndose sobre nuestras cabezas.
Fue entonces cuando el capataz de la hacienda me entregó el primer aviso, una carta formal, con el sello de la oficina del doctor Montoya. Luego vino el segundo. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Mi vecina, Consuelo, una mujer buena pero miedosa, sugirió que fuera a hablar directamente con el doctor Montoya. «Es un hombre importante, Zulema», dijo. «Quizás, si le explica su situación, tenga piedad». Piedad. La palabra sonó amarga en mi boca, pero la desesperación es un amo cruel. Me tragué mi orgullo. Me puse mi mejor vestido, un sencillo vestido de algodón que Antonio me había regalado en nuestro aniversario, y caminé hasta la casa grande, mi corazón latiendo como un tambor contra mis costillas. Fue esa caminata la que me llevó a esa silla de terciopelo rojo, a esa propuesta humillante y a la decisión que me dejó en la calle, pero con el alma intacta. Salir de la oficina del doctor Montoya fue como emerger de un pozo oscuro a una luz cegadora. El mundo parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante. Cada paso en las calles empedradas de San Miguel de Allende resonaba con su amenaza. La culpa será suya, la culpa. La palabra se aferró a mí, pesada como una piedra. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Debería haber tragado el veneno de su oferta para asegurar un plato de frijoles para mis hijos? Cuando llegué a casa, los niños corrieron a recibirme. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Pedro, agarrándose a mi falda. «¿Qué dijo el hombre rico? ¿Podremos quedarnos?». Miré sus 6 rostros expectantes, 6 pares de ojos llenos de una fe inocente en mí, y mi corazón se partió en 1.000.000 de pedazos. ¿Cómo podía decirles que nuestra única esperanza había venido con un precio que no estaba dispuesta a pagar? «Vamos a encontrar una solución, mis hijos», dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. «Su madre siempre cuidará de ustedes». Esa noche, después de que los niños se durmieran, acurrucados en 2 camas, me senté a la pequeña mesa de la cocina. La luz de una única vela parpadeaba, proyectando largas sombras danzantes en las paredes de adobe. El aviso final de desalojo estaba sobre la mesa. Teníamos una semana. El pánico amenazó con tragarme. Revolví la casa, buscando cualquier cosa de valor. No había nada. Éramos pobres. Nuestras posesiones eran nuestra ropa, algunos utensilios de cocina y los recuerdos contenidos en esas paredes. Mis ojos se posaron en mi mano izquierda, en la alianza de matrimonio de Antonio. Era simple, una banda de oro gastada, con pequeñas marcas de sus años de trabajo duro. Nunca se la quitaba. La noche en que nos casamos, la deslizó en mi dedo y dijo: «Mientras uses esto, Zulema, sabrás que una parte de mi corazón está siempre contigo». Quitarme esa alianza parecía una traición. Era el último pedazo físico de él que tenía. Era un símbolo de nuestro amor, de nuestra vida juntos, de la familia que construimos. Las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente brotaron, silenciosas y cálidas. Lloré por mi esposo, por mi vida perdida, por el futuro aterrador que se cernía sobre mis hijos, pero en medio de la desesperación, una claridad fría comenzó a tomar forma. El anillo era un símbolo, pero mis hijos eran su herencia viva, eran la carne y la sangre de nuestro amor. Proteger la herencia era más importante que proteger el símbolo. El amor de Antonio no estaba en ese círculo de metal, estaba en los ojos de Carlos, en la sonrisa de Ana, en el sueño tranquilo de Lucía. Con los dedos temblorosos, deslicé la alianza de mi dedo. Estaba apretada, como si no quisiera salir. Cuando finalmente la saqué, mi dedo pareció extrañamente desnudo y frío. La sostuve en la palma de mi mano, su peso familiar ahora extrañamente pesado. Era el peso de nuestro pasado, y la única llave para nuestro futuro inmediato. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me vestí en silencio, besé la frente de cada uno de mis hijos dormidos, y guardé la alianza en un pequeño bolsillo de mi falda. Dejé a Carlos, mi pequeño hombre, a cargo de sus hermanos, y salí a las calles frías de la madrugada. Mi caminata hasta el centro de la ciudad fue una peregrinación de dolor. Cada paso era una despedida. Pasé por la iglesia donde nos casamos, por la plaza donde bailamos una vez durante un festival. San Miguel de Allende estaba despertando, los vendedores montando sus puestos en el mercado Ignacio Ramírez. El olor a café fresco y a tortillas calientes llenaba el aire, un cruel recordatorio del hambre que me roía el estómago. Sabía a dónde tenía que ir. Había una pequeña joyería, una tienda oscura y polvorienta en una calle lateral, conocida por comprar oro sin hacer muchas preguntas. La campana de la puerta sonó tristemente cuando entré. Un hombre anciano, con gafas en la punta de la nariz, me miró por encima del mostrador.
Coloqué la alianza sobre el terciopelo gastado del mostrador. El silencio en el pequeño espacio era ensordecedor. La tomó, la examinó con una lupa, la pesó en una pequeña balanza. Yo no podía respirar. Sentí como si estuviera pesando mi vida entera. Es oro de buena calidad, dijo finalmente, su voz ronca. Pero está gastado. Puedo darle... Y nombró una cantidad. Era poco, mucho menos de lo que valía en recuerdos, pero sabía que no podía discutir. Era suficiente, suficiente para comida, suficiente para comprar un poco de tiempo. Asentí, incapaz de hablar. Contó los billetes, sucios y arrugados, y los empujó en mi dirección. Tomé el dinero, mi mano temblando. Era el precio de mi alianza, el precio de mi pasado. Miré por última vez el pequeño círculo de oro en el mostrador, un faro solitario en medio del terciopelo oscuro. Luego me di la vuelta y salí de la tienda, sin mirar atrás. No podía. Si lo hacía, creo que me habría derrumbado allí mismo, en medio de esa calle polvorienta. El dinero en mi bolsillo quemaba, un recordatorio del sacrificio. Pero mientras caminaba hacia el mercado, una nueva determinación endureció mi columna. Había cambiado un símbolo de amor por una oportunidad de supervivencia. Ahora, tenía que hacer que valiera la pena. Con el dinero de la alianza en el bolsillo, me sentí por un breve momento poderosa. El primer destino fue el mercado Ignacio Ramírez. Era un torbellino de colores, olores y sonidos. Compré sacos de frijoles, arroz, harina, maíz y un poco de carne seca. Compré leche para Lucía y un pequeño trozo de queso, un lujo que no habíamos tenido en meses. El peso de la bolsa de la compra era reconfortante, una promesa tangible de que mis hijos no se irían a la cama con hambre esa noche. Cuando llegué a casa, se reunieron a mi alrededor, sus ojos muy abiertos al ver la comida. Su alegría fue mi recompensa. Esa noche, cociné un guiso rico, y el olor llenó nuestra pequeña casa, ahogando el olor a miedo e incertidumbre, al menos por un tiempo. Comimos juntos en la mesa, y por primera vez en meses, escuché risas genuinas. Ana contó una historia sobre la escuela, Pedro mostró un dibujo que había hecho, e incluso Carlos parecía un poco menos tenso. Pero yo sabía que ese dinero no duraría para siempre. El aviso de desalojo todavía estaba sobre la mesa, una sombra sobre nuestra feliz comida. Necesitaba un plan, necesitaba una forma de convertir ese pequeño capital en algo más. La respuesta me vino en mitad de la noche, mientras amasaba la harina que había comprado para hacer tortillas. Recordé a mi madre. Ella hacía los panes más maravillosos, panes caseros simples, pero con un sabor que nunca olvidé. Decía que el secreto estaba en la paciencia, en dejar que la masa creciera a su propio tiempo, en amasar con amor. Al día siguiente, usé una parte de la harina para probar su receta. Mis manos parecían recordar los movimientos que la habían visto hacer tantas veces. Amasé la masa en nuestra pequeña mesa de madera, el movimiento rítmico calmando mi alma ansiosa. Los niños me observaban, fascinados. El olor del pan horneándose en nuestro pequeño horno de barro llenó la casa, un aroma de consuelo y hogar. El pan salió dorado y perfecto. Lo partimos mientras aún estaba caliente, y el sabor era exactamente como lo recordaba. Era el sabor de mi infancia, de la seguridad, del amor de mi madre. «Mamá, esto está delicioso», dijo Juan, con la boca llena. «¿Podrías vender esto?» La idea encendió una pequeña llama de esperanza dentro de mí. Vender pan. Era algo que podía hacer. Era honesto. Era mío. Al día siguiente, me desperté aún más temprano. Hice varios panes, envolviéndolos en paños limpios mientras aún estaban calientes. Los llevé a la plaza principal, cerca de la parroquia de San Miguel Arcángel, donde los turistas y los locales se mezclaban. Con el corazón latiendo descontroladamente, monté un pequeño puesto improvisado con una caja de madera. Fue más difícil de lo que imaginaba. La gente pasaba, miraba, pero pocos se detenían. Yo era solo otra cara en la multitud, una vendedora anónima. La vergüenza amenazó con consumirme. Me sentí expuesta, mi pobreza a la vista de todos. Pero entonces miraba el pan, el fruto de mi trabajo, y recordaba los rostros de mis hijos. Eso me dio fuerza para sonreír, para llamar a la gente. «Pan casero, pan fresco, recién hecho». Una señora mayor, con un rebozo colorido sobre los hombros, fue mi primera clienta. Compró un pan, lo olió y sonrió. «Huele como el pan de mi abuela», dijo. Vendí algunos panes más ese día. No fue mucho, pero fue suficiente para comprar más harina y algunas verduras para la cena. Volví a casa exhausta, pero con una sensación que no había tenido en mucho tiempo, un atisbo de esperanza.
Continué haciendo esto durante los días siguientes. Algunos días eran mejores que otros. Había días en que vendía todo y días en que volvía a casa con la mitad de mi stock. Era un trabajo duro e incierto. El dinero que entraba apenas alcanzaba para la comida del día siguiente. El plazo del desalojo se acercaba como una nube de tormenta. Una tarde, mientras estaba en la plaza, vi al doctor Montoya pasar en su carruaje. Me vio. Su mirada barrió mi humilde puesto, mi delantal manchado de harina, y una pequeña sonrisa de desdén curvó sus labios. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. ¿Ves? Te dije que te arrepentirías. La humillación volvió, pero esta vez fue diferente. Estaba mezclada con rabia y una terquedad feroz. Sí, estaba allí, vendiendo pan en la calle, pero lo estaba haciendo con mis propias manos. Estaba alimentando a mis hijos con trabajo honesto. Lo miré, y aunque él no podía ver a través de mi alma, yo sabía que mi dignidad estaba intacta. Esa noche, después de contar las pocas monedas que había ganado, me di cuenta de que el pan no sería suficiente, no para pagar el alquiler, no para construir un futuro. Era una solución temporal, un parche en un barco que se hundía. El día del desalojo era mañana. El pan me había dado esperanza, pero la realidad estaba llamando a mi puerta, despiadada e inevitable. El día llegó, gris y húmedo, como si el cielo mismo estuviera llorando por nuestra desgracia. El capataz de la hacienda, un hombre llamado Ramiro, apareció en nuestra puerta a primera hora de la mañana. No era un mal hombre, lo sabía, pero tenía órdenes que cumplir. Evitó mi mirada, su rostro una máscara de incomodidad. Zulema, dijo con voz baja. Lo siento. El doctor Montoya dijo que el tiempo se acabó. Los niños, que estaban tomando su desayuno de atole y tortillas, se quedaron en silencio. Sus ojos fueron de Ramiro a mí, el miedo creciendo en ellos. Lucía, en mi regazo, sintió mi tensión y comenzó a lloriquear. Por favor, Ramiro, supliqué, mi voz quebrándose. Solo unos días más. Yo estoy tratando de conseguir el dinero. Él negó con la cabeza, su mirada fija en sus zapatos polvorientos. Las órdenes son para hoy, Zulema. Tengo que cerrar la casa. La desesperación dio paso a una furia impotente. Furia contra el doctor Montoya, contra el destino, contra mi propia incapacidad para proteger a mi familia. Pero sabía que gritar no serviría de nada. Con el corazón apesadumbrado, comencé a juntar nuestras cosas. No teníamos mucho. Algunas mudas de ropa, las mantas, los pocos utensilios de cocina, los libros de María y los juguetes de madera que Antonio había hecho para los niños. Cada objeto era un recuerdo, y empacarlos se sentía como si estuviera empacando mi propia vida en una serie de bultos miserables. Los niños ayudaron en silencio, sus movimientos pequeños y asustados. Vi a Carlos colocar la vieja guitarra de su padre cuidadosamente en una manta. Vi a Ana aferrarse a su muñeca de trapo como si su vida dependiera de ello. El silencio en la casa era más pesado que cualquier grito. Cuando terminamos, apilamos nuestras pocas pertenencias afuera, bajo la sombra de un viejo árbol de mezquite. Parecía una venta de garaje de la miseria. Ramiro, con el rostro sombrío, entró en la casa vacía y cerró la puerta. El sonido de la llave girando en la cerradura fue uno de los sonidos más finales y dolorosos que he oído. Fue el sonido de nuestra vida siendo cerrada para siempre. Nos quedamos allí, los 7, en medio del patio polvoriento, rodeados por nuestras posesiones. Una familia sin hogar. Los vecinos espiaban desde sus ventanas, algunos con pena, otros quizás con un secreto alivio de que no fueran ellos. Nadie se acercó. El miedo al doctor Montoya era una fuerza poderosa en nuestra pequeña comunidad. «Mamá, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó María, su voz un susurro asustado. No tenía respuesta. Miré el camino de tierra que se extendía lejos de la hacienda. No teníamos a dónde ir. No teníamos familia cercana a la que recurrir. Estábamos solos. Me senté en uno de los bultos. Acerqué a Lucía a mi pecho y abracé a los otros hijos que se acurrucaron a mi alrededor. Temblaban, no de frío, sino de miedo. Y yo, que debía ser su roca, su fortaleza, sentía que me desmoronaba por dentro. La amenaza del doctor Montoya resonaba en mi cabeza. La calle es fría. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una belleza cruel que se burlaba de nuestra desesperación. Las sombras se alargaron. El aire de la noche comenzó a soplar, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Teníamos que movernos. No podíamos quedarnos allí. Con un esfuerzo que pareció sobrehumano, me levanté. «Vamos», dije, tratando de mantener mi voz firme.
Vamos a encontrar un lugar para pasar la noche. Cada uno de nosotros tomó un bulto. Carlos, tratando de ser valiente, tomó el más pesado. Yo equilibré a Lucía en un brazo y un bulto en el otro. Comenzamos a caminar por el camino de tierra, alejándonos de la única casa que mis hijos habían conocido. Una pequeña procesión de exiliados, caminando hacia un futuro incierto y aterrador. No sabíamos a dónde íbamos, solo sabíamos que no podíamos quedarnos quietos. En ese momento, éramos la definición de desamparados. La noche en San Miguel de Allende puede ser mágica, con las luces parpadeando en las calles empedradas y la silueta de la parroquia recortándose contra el cielo estrellado. Pero para nosotros, esa noche, la ciudad era un laberinto de indiferencia. Las calles que antes parecían acogedoras ahora se sentían hostiles. Las puertas cerradas parecían juzgarnos. Encontramos un pequeño rincón resguardado detrás del mercado, donde los cubos de basura ofrecían algo de protección contra el viento. Era allí donde dormían los perros callejeros. Era allí donde íbamos a dormir nosotros. Extendí una de las mantas en el suelo duro y frío. Los niños se acurrucaron juntos, sus pequeños cuerpos buscando calor y consuelo unos en otros. Me senté de espaldas a la pared, con Lucía durmiendo en mi regazo, y observé a mis hijos. El sonido de la ciudad por la noche, música lejana, risas, el ocasional coche que pasaba, parecía venir de otro mundo, un mundo al que ya no pertenecíamos. Sentí una desesperación tan profunda, tan abrumadora, que pensé que mi corazón se iba a detener. Fallé. Les había fallado. El orgullo que sentí al salir de la oficina del doctor Montoya parecía una broma cruel ahora. ¿De qué valía la dignidad si mis hijos tenían que dormir en el suelo como animales? Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro, frías en el aire de la noche. Recé a todos los santos que conocía, a la Virgen de Guadalupe, al espíritu de mi Antonio. Pedí una señal, una ayuda, un milagro. Pasé la noche despierta, escuchando la respiración de mis hijos, lista para protegerlos de cualquier peligro. El frío era intenso. Intenté cubrirlos lo mejor que pude con nuestras pocas mantas, usando mi propio cuerpo como un escudo contra el viento. Cuando los primeros rayos de sol pálido surgieron en el horizonte, estaba exhausta, helada hasta los huesos, pero mi resolución se había endurecido. No podía permitir que tuviéramos otra noche como esa. Por la mañana, mientras la ciudad comenzaba a despertar, una mujer anciana pasó junto a nosotros. Barría la acera frente a su pequeña casa, que estaba justo al lado de nuestro refugio. Era doña Carmen, una viuda que conocía de vista del mercado. Tenía un rostro arrugado, pero sus ojos eran vivos y amables. Se detuvo y nos miró. Me preparé para la desaprobación, para la orden de que nos fuéramos. En cambio, vi compasión en su mirada. «¿Zulema? ¿Eres tú, la viuda de Antonio?», preguntó, su voz suave. Asentí, la vergüenza quemándome el rostro. Miró a los niños durmiendo, amontonados unos sobre otros, y su rostro se suavizó aún más. «Virgen Santísima, ¿qué pasó?». Con la voz entrecortada le conté la historia, el desalojo, la noche en la calle. No mencioné la propuesta del doctor Montoya. Era una humillación que guardaba solo para mí. Doña Carmen escuchó en silencio, sus labios finos apretados en una línea de indignación. Cuando terminé, simplemente dijo: «Esto no está bien. Los niños no deben dormir en la calle. Vengan». Nos guió a través de su pequeño patio, lleno de macetas de geranios y cactus. Al fondo de su patio trasero había una pequeña casita, poco más que una sola habitación con una pequeña área para cocinar. Se usaba para guardar herramientas y trastos viejos. «No es mucho», dijo, abriendo la puerta chirriante, «pero tiene un techo y 4 paredes. Es mejor que el suelo frío. Pueden quedarse aquí». Me quedé sin palabras. Su amabilidad, tan inesperada, era abrumadora. «Doña Carmen, yo no tengo cómo pagarle». Ella agitó la mano, desestimando mis palabras. «No quiero tu dinero, muchacha, pero veo que tienes manos trabajadoras. Me haces unos panes todas las semanas, como los que vendes en la plaza, y quizás puedas ayudarme a lavar la ropa. Mi espalda ya no es lo que era». Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero esta vez eran de gratitud. «Claro, doña Carmen, haré lo que quiera. Gracias. Que Dios la bendiga». Llevamos nuestras cosas a la pequeña casita. Era pequeña, polvorienta y olía a humedad, pero para nosotros era un palacio. Limpiamos el espacio lo mejor que pudimos. Colocamos nuestras mantas en el suelo, creando una gran cama comunitaria. Había un pequeño grifo con agua fría en el patio y un pequeño fogón de leña en un rincón. Era todo lo que necesitábamos. Esa noche,
Por primera vez en mucho tiempo, mis hijos durmieron bajo un techo. Me acosté entre ellos, escuchando el suave sonido de su respiración, y lloré de alivio. Nuestro ángel de la guarda no había venido en forma de un hombre rico y poderoso, sino en la de una viuda anciana con un corazón generoso y un patio lleno de flores. Teníamos un refugio. No era una casa, pero era un comienzo. Y en el silencio de esa pequeña habitación, sentí la primera chispa de una idea formándose, un recuerdo lejano agitándose en el fondo de mi mente. Pamannim. La vida en la pequeña casa de doña Carmen se estableció en una rutina de supervivencia. Por la mañana, la ayudaba con sus tareas, lavando la ropa en una gran tina de piedra en el patio, mis manos enrojeciéndose y agrietándose por el agua fría y el jabón fuerte. Luego, amasaba la masa para los panes, una porción para doña Carmen y el resto para intentar vender en la plaza. Las tardes eran una lucha por la venta de cada pan, y las noches se pasaban contando las monedas, calculando si tendríamos suficiente para la harina del día siguiente. Era una existencia precaria. Vivíamos al filo de la navaja, pero estábamos juntos y estábamos seguros. Los niños, resilientes como solo los niños pueden ser, se adaptaron. Carlos encontró pequeños trabajos haciendo recados en el mercado, trayendo a casa algunas monedas extras. María me ayudaba a cuidar de Lucía. Los más pequeños transformaron el pequeño patio de doña Carmen en su reino, jugando entre las macetas de flores. A pesar de la seguridad relativa, la ansiedad nunca me dejaba por completo. Los ingresos del pan eran inconstantes. Dependían del clima, del número de turistas, de la suerte. Había días buenos y días terriblemente malos, en los que el miedo al hambre volvía a atormentarme. Sabía que necesitaba algo más, algo que fuera solo mío, algo que pudiera distinguirme de los otros vendedores. Una madrugada, no podía dormir. La preocupación era un nudo apretado en mi estómago. Me levanté y salí al patio. La luna llena bañaba todo con una luz plateada y fantasmagórica. Me senté en un pequeño banco de madera bajo una bugambilla, el perfume de las flores llenando el aire nocturno. Fue entonces cuando vino el recuerdo, tan claro como si hubiera sucedido ayer. Yo era una niña pequeña, en el rancho de mi abuela Benita. Su cocina era el corazón de la casa, siempre cálida y oliendo a especias y a humo de leña. La abuela Benita era famosa en nuestra aldea por sus dulces, y su dulce más famoso era la cajeta. La recordé junto al gran cazo de cobre, que brillaba como oro al fuego. Pasaba horas allí, removiendo lentamente la leche de cabra con azúcar y un toque de canela, su cuchara de madera raspando el fondo del cazo con un ritmo constante y meditativo. El olor era divino, una promesa dulce que llenaba toda la casa. Ella decía que el secreto era la paciencia. «No se puede apurar la cajeta, mijita», decía, con su voz arrugada. «Necesita tiempo para encontrar su alma». El recuerdo era tan vívido que casi podía olerlo, sentir el calor del fuego en mi rostro. La abuela Benita vendía su cajeta en pequeños tarros de barro en la feria del pueblo. La gente venía de lejos para comprarla. Era su sustento, su orgullo. Una idea, frágil como una telaraña, comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si intentaba hacer la cajeta de la abuela Benita? El pensamiento era aterrador. No tenía un cazo de cobre, no tenía acceso a leche de cabra fresca todos los días, y no tenía su experiencia. Pero el recuerdo de su paciencia, de su dedicación, me inspiró. Era un legado, una herencia que no estaba hecha de oro o tierra, sino de conocimiento y sabor. Al día siguiente, usé una parte de mi escaso dinero del pan para comprar los ingredientes. Leche de vaca, porque era lo que podía pagar, azúcar, una rama de canela y una pizca de bicarbonato de sodio, como recordaba que usaba la abuela para evitar que la leche se cortara. Doña Carmen, viendo mi determinación, me prestó una olla grande y profunda. No era de cobre, pero tendría que servir. Esa noche, después de que los niños estuvieran profundamente dormidos, monté mi pequeña cocina en el patio. Encendí un fuego bajo en el fogón de leña, vertí la leche en la olla, añadí el azúcar y la canela, y empecé a remover. El proceso fue exactamente como lo recordaba, largo, lento, exigiendo atención constante. La cuchara de madera giraba y giraba, un ritual hipnótico bajo el cielo estrellado. Las horas pasaban. La leche comenzó a espesar, su color cambiando de blanco a un beige pálido, y luego a un dorado rico, y finalmente al color profundo y oscuro del caramelo. El olor, oh, el olor. Era el olor de mi infancia, de la cocina de mi abuela,
de tiempos más simples y felices. Era un aroma de consuelo, de promesa, de algo bueno creándose a partir de ingredientes simples. Mientras removía, sentía una conexión con mi abuela, con las generaciones de mujeres de mi familia, que habían alimentado a sus seres queridos con sus propias manos. No era solo comida lo que estaba haciendo en esa olla, era esperanza, era una apuesta desesperada, era una oración convertida en dulce. Cuando la cajeta alcanzó la consistencia perfecta, la saqué del fuego, exhausta pero exultante. Me dolía el brazo de tanto remover, me ardían los ojos por el humo, pero mi corazón estaba lleno. Vertí el dulce caliente y espeso en algunos frascos de vidrio limpios que había guardado. Allí, enfriándose a la luz de la luna, estaban 5 pequeños frascos de cajeta, 5 frascos de oro líquido. No sabía si alguien los compraría, no sabía si el sabor era el correcto, pero sabía que había creado algo a partir de casi nada. Había recuperado una parte de mi herencia, y por primera vez desde la muerte de Antonio, sentí que quizás, solo quizás, había encontrado un camino. Llevar la cajeta a la feria a la mañana siguiente fue un acto de fe. Coloqué los 5 frascos cuidadosamente alineados en mi puesto improvisado, junto a los panes. Brillaban bajo el sol de la mañana, su color caramelo contrastando con el dorado del pan. Parecían pequeñas joyas. Las primeras horas fueron desalentadoras. La gente compraba el pan, pero miraba los frascos con curiosidad y desconfianza. ¿Qué es eso?, preguntaban algunos. Es cajeta, dulce de leche casero, respondía yo, con una sonrisa que esperaba no pareciera demasiado desesperada. Nadie compró. Mi corazón comenzó a hundirse. ¿Habría sido un error? ¿Habría desperdiciado nuestro precioso dinero en azúcar y leche para nada? Cerca del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y mi esperanza en su punto más bajo, una señora imponente se acercó a mi puesto. Era doña Filomena Vargas, una de las matronas de la Sociedad de San Miguel. Era conocida por su paladar exigente y por su riqueza. Su esposo era dueño de varias minas de plata en la región. Todos en el mercado la conocían y respetaban. Se detuvo y miró mis frascos. Sus ojos, agudos detrás de un par de elegantes gafas, los examinaron críticamente. ¿Cajeta?, preguntó, su voz clara y autoritaria. ¿Hecha por usted? Sí, señora, respondí, tratando de mantener la voz firme. Es una receta de mi abuela. Tomó un frasco, lo abrió y lo olió. Luego, para mi sorpresa, hundió un dedo meñique, impecablemente cuidado, en el dulce, y lo probó. El mundo pareció detenerse mientras observaba su expresión. Cerró los ojos por un momento. Un silencio que duró una eternidad. Contuve la respiración. Cuando abrió los ojos, había un brillo de sorpresa en ellos. Esto es notable, dijo, casi para sí misma. No es demasiado dulce. Tiene la consistencia perfecta. Me recuerda a la cajeta que mi nana hacía cuando era niña. Me miró, y por primera vez, no me vio como una pobre vendedora callejera, sino como una artesana. ¿Cuánto quiere por todos estos? Me quedé tan sorprendida que apenas pude hablar. ¿Todos, señora? Sí, los 5. Tengo una cena esta noche, y esto será el postre perfecto. Balbuceé un precio, y ella ni siquiera regateó. Me pagó con billetes nuevos, mucho más de lo que habría ganado vendiendo pan todo el día. Voy a necesitar más, dijo, mientras yo le envolvía los frascos. Decenas de frascos, para regalos. ¿Estará aquí la próxima semana? Sí, señora, estaré aquí, prometí, mi corazón latiendo de alegría. Después de que se fue, me quedé mirando el dinero en mi mano, incrédula. No era solo el dinero. Era la validación. La aprobación de alguien como doña Filomena era como un sello de calidad real. La noticia se extendió por el mercado como la pólvora. Doña Filomena compró toda la cajeta de Zulema. La gente comenzó a acercarse a mi puesto, curiosa. ¿Todavía tiene de esa cajeta? ¿Me guardas un frasco para la próxima semana? Ese día, volví a la pequeña casa de doña Carmen, no con el peso del fracaso, sino con la ligereza del triunfo. Compré un pollo para la cena, un verdadero lujo. Mientras cocinábamos, les conté a los niños sobre doña Filomena. Sus ojos brillaron. «Mamá, eres famosa», gritó Ana aplaudiendo. Me reí. No soy famosa, mi hija. Soy solo una cocinera con suerte. Pero en el fondo, sabía que era más que suerte. Había sido el trabajo duro, el recuerdo de mi abuela y el coraje de intentar algo nuevo. La semana siguiente, trabajé como nunca. Hice decenas de frascos de cajeta, removiendo hasta que mi brazo parecía que se iba a caer. Carlos me ayudó a diseñar pequeñas etiquetas a mano. Cajeta de doña Zulema, la tradición de la abuela. Era simple, pero era nuestro.
En la feria siguiente, doña Filomena apareció como prometió y compró todo. Y otros vinieron también. Uno de ellos era don Octavio, el dueño de una pequeña tienda, una tienda de abarrotes local. Probó la cajeta y sus ojos se abrieron de par en par. «Mujer, esto es oro», dijo. «Quiero vender esto en mi tienda. ¿Podemos hacer un trato?» «Un trato. Vender mi cajeta en una tienda». La idea era tan grandiosa que me mareó. Acordamos un precio, y él hizo su primer pedido. 20 frascos por semana. Ese día, mientras recogía mi puesto, supe que algo había cambiado para siempre. El pan había sido mi supervivencia, pero la cajeta era mi futuro. Era el camino para salir del patio de doña Carmen, para salir de la pobreza. Era el sabor dulce de la esperanza, cocinado lentamente en el fuego de la adversidad. El acuerdo con don Octavio marcó el inicio de una nueva era para nosotros. La cajeta ya no era solo una apuesta desesperada, era un negocio pequeño, humilde, gestionado desde un patio trasero, pero un negocio al fin y al cabo. El pedido semanal de 20 frascos era una fuente de ingresos estable, algo que no había tenido desde que Antonio vivía. Junto con las ventas en la feria, teníamos suficiente para comer bien, comprar ropa nueva para los niños cuando la necesitaban, e incluso empezar a ahorrar unas monedas cada vez en una pequeña caja de lata. Mi rutina se volvió implacable. Me levantaba antes del sol para preparar mis panes, luego pasaba el día atendiendo los pedidos de cajeta. Las noches se dedicaban a remover la olla sobre el fuego, un ritual que se convirtió en el centro de mi universo. Mi cuerpo estaba siempre cansado, mis brazos me dolían constantemente, y había días en que el agotamiento era tan profundo que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero no me quejaba. Cada frasco de cajeta que llenaba era un paso lejos de la desesperación. Los niños se convirtieron en mis pequeños socios. Veían lo mucho que trabajaba y querían ayudar. Carlos, con su mente metódica, asumió el control de nuestro inventario. Contaba los frascos, se aseguraba de que tuviéramos suficientes tarros y tapas y mantenía un registro de nuestras ventas en un cuaderno viejo. María, con su mano firme y artística, era la encargada de las etiquetas. Perfeccionó el diseño que Carlos había hecho, dibujando una pequeña flor de canela en cada una. Su caligrafía era hermosa y elegante. Juan y Pedro, mis chicos enérgicos, se convirtieron en mis asistentes de producción. Lavaban los frascos, asegurándose de que estuvieran impecablemente limpios, y ayudaban a cargar la leña para el fuego. Incluso la pequeña Ana encontró una tarea: pulir las tapas de metal hasta que brillaran. Lucía, ahora empezando a caminar, tropezaba por el patio, observando todo con sus ojos grandes y curiosos, el miembro más joven de nuestra pequeña empresa familiar. Una tarde, mientras removía la cajeta, sentí un olor diferente en el aire. Levanté la vista y vi que Juan había arrojado algunos trozos de cáscara de coco al fuego que había traído del mercado. El aroma tostado y dulce se mezcló con el de la cajeta. Una idea brilló en mi mente. «Juan, tráeme un poco de ese coco rallado que compramos», le pedí. Me lo trajo, y añadí un puñado a la olla que estaba casi lista. El resultado fue mágico. La cajeta con coco se convirtió instantáneamente en un éxito. Eso me inspiró a experimentar más. Probé con nueces picadas, luego con cacahuetes tostados. Cada nueva variedad fue un éxito. Nuestra pequeña línea de productos estaba creciendo. Don Octavio estaba encantado. A sus clientes les encantaban las nuevas variedades. Aumentó su pedido a 40 frascos por semana. Nuestra fama comenzó a extenderse más allá de nuestro barrio. Gente de pueblos vecinos, como Dolores Hidalgo y Comonfort, venía a la tienda de don Octavio específicamente para comprar la cajeta de doña Zulema. El nombre se quedó. En el mercado, la gente ya no me llamaba la vendedora de pan o la viuda de Antonio. Yo era doña Zulema de la cajeta. El título me llenaba de un orgullo silencioso. Era una identidad que había construido con mis propias manos, a partir del dolor y el recuerdo. Claro que no todo era fácil. Había desafíos. Un día, la olla que doña Carmen me prestó se agrietó. El pánico se apoderó de mí. Era mi herramienta más importante. Usando nuestros ahorros, Carlos y yo fuimos a una tienda de artículos de cocina en la ciudad y compramos una olla nueva y más grande. Fue una gran inversión, pero necesaria. Otra vez, un envío de azúcar llegó húmedo y casi arruinó un lote entero de cajeta. Aprendí a ser más exigente con mis proveedores. También estaba la carga física.
Mi salud comenzó a resentirse. Me dolía la espalda. Mis manos estaban siempre quemadas o encallecidas. Pero entonces miraba a mis hijos, y el dolor desaparecía. Estaba construyendo algo para ellos. No era solo dulce de leche lo que estaba removiendo en esa olla, era su futuro. A pesar del éxito creciente de nuestro pequeño negocio de cajeta, había una cosa en la que era inflexible, un pilar que sostenía todas mis esperanzas, la educación de mis hijos. Yo misma apenas sabía leer y escribir. Mis padres, aunque sabios a su manera, creían que la tierra era la única escuela que un niño necesitaba. Aprendí a firmar mi nombre y a descifrar los números en el mercado, pero los libros eran un mundo misterioso para mí. Sabía, con una certeza que venía del fondo de mi alma, que no quería esa vida para mis hijos. Antonio compartía este sueño. Solía decir, mientras miraba sus manos encallecidas por la coa: «Mis manos están atadas a la tierra, Zulema, pero las mentes de nuestros hijos pueden volar. Leerán los libros que nosotros nunca leímos». Su muerte no mató ese sueño. Al contrario, lo hizo más urgente. Veía la educación como la única verdadera salida de la pobreza. La cajeta podía llenar nuestros estómagos y poner un techo sobre nuestras cabezas, pero el conocimiento les daría alas. Todas las mañanas, por muy cansada que estuviera, mi prioridad era asegurarme de que los niños estuvieran listos para la escuela. Lavaba y planchaba sus uniformes. Me aseguraba de que sus zapatos estuvieran limpios y de que hubieran tomado un buen desayuno. Verlos salir por el portón de doña Carmen, con sus mochilas a la espalda, era mi mayor alegría y mi mayor motivación. Por la noche, después de un largo día de trabajo, nuestra pequeña casa se transformaba en una sala de estudio. Nos sentábamos alrededor de la mesa, bajo la luz de una lámpara de aceite, y ellos hacían sus deberes. Yo no podía ayudarlos con las matemáticas o la historia, pero me sentaba con ellos. Los escuchaba leer en voz alta, maravillada por la facilidad con que las palabras fluían de sus labios. Les pedía que me explicaran lo que estaban aprendiendo, y ellos, con la paciencia de los hijos, se convertían en mis maestros. «Mamá, hoy aprendimos sobre los aztecas», decía Juan, sus ojos brillando de entusiasmo. «Y yo aprendí a dividir números grandes», anunciaba Carlos orgulloso. María, mi lectora voraz, me leía historias de los libros que traía de la pequeña biblioteca de la escuela. A través de ella, viajé a tierras lejanas y conocí personajes fascinantes. Su pasión por las palabras era contagiosa. Les repetía siempre el mismo mantra, palabras que se convirtieron en el lema de nuestra familia. Quien aprende a leer no es esclavo del azadón. Era una forma de honrar a su padre y de darles una brújula para la vida. Había sacrificios. Los libros escolares eran caros. Los uniformes también. Había cuotas escolares que parecían surgir de la nada. Pero nunca dudé. El dinero de la cajeta iba primero a la educación, después a todo lo demás. Había semanas en las que comíamos frijoles todos los días para que Carlos pudiera comprar un compás nuevo o para que Ana pudiera ir a una excursión escolar. Algunos vecinos negaban con la cabeza. «¿Para qué necesitan tanta escuela, Zulema?», decían. «Deberían estar ayudándote más con el negocio». Sonreía educadamente, pero no les hacía caso. No entendían. No estaba criando ayudantes para mi cocina. Estaba criando maestros, enfermeras, ingenieros. Estaba plantando semillas de conocimiento, regándolas con sacrificio y amor, y sabía, con cada fibra de mi ser, que un día florecerían en algo magnífico. El éxito de ellos en la escuela se convirtió en mi mayor orgullo. Sus buenas notas eran más dulces para mí que cualquier cajeta que pudiera hacer. Eran la prueba de que nuestro arduo trabajo no era en vano. Eran la promesa de que el ciclo de pobreza que había atrapado a mi familia durante generaciones estaba finalmente rompiéndose. Los años pasaron, marcados por el ritmo de las estaciones y el constante burbujeo de la cajeta en la olla. Los niños crecieron, sus piernas se alargaron, sus voces cambiaron. Nuestra pequeña casa en el patio de doña Carmen, que una vez pareció un palacio, comenzó a sentirse apretada. El negocio, gracias a Dios, continuaba prosperando. Ahora teníamos varios clientes regulares además de la tienda de don Octavio, incluyendo algunas pequeñas posadas que servían mi cajeta en el desayuno a los turistas. La caja de lata donde guardábamos nuestros ahorros se estaba volviendo pesada. Todas las noches, después de contar el dinero del día, guardaba una pequeña parte allí. Era nuestro fondo para el sueño de tener nuestra propia casa. La idea de dejar el refugio de doña Carmen era agridulce. Se había convertido en una abuela para mis hijos y en una querida amiga para mí,
pero sabía que no podíamos vivir en su patio para siempre. Necesitábamos nuestro propio espacio, un lugar al que pudiéramos llamar hogar. Comencé a buscar. Carlos, ahora un adolescente alto e inteligente, me ayudó. Me leía los anuncios en los periódicos e íbamos juntos a ver los terrenos. La mayoría estaban fuera de nuestro alcance. Los precios en San Miguel de Allende, incluso en los barrios más humildes, eran altos, pero no nos dimos por vencidos. Una tarde, oímos hablar de un pequeño lote de terreno en venta en la colonia San Luis Rey, un barrio sencillo y trabajador en las afueras de la ciudad. No era una zona elegante, pero la comunidad era unida y honesta. Fuimos a ver el terreno. Era un pedazo de tierra polvoriento e irregular, con algunos cactus y malezas, pero cuando pisé sobre él, sentí algo. Miré hacia el horizonte y vi las colinas de Guanajuato a lo lejos. El aire era limpio. Había espacio para una casa, espacio para que los niños corrieran y, crucialmente, espacio para un cobertizo, un lugar adecuado para hacer mi cajeta, más grande y más eficiente que nuestro rincón en el patio. El precio era alto, pero después de meses de ahorros rigurosos, teníamos casi lo suficiente. Hablé con el propietario, un hombre anciano llamado señor Martínez. Le expliqué mi situación, mi historia. Le mostré la caja de lata con nuestros ahorros. Escuchó pacientemente, sus ojos arrugados estudiándome. «Falta un poco, señora», dijo, después de que terminé. Mi corazón se hundió, pero luego continuó. «Pero veo que es una mujer de trabajo, y me gusta su cajeta. Mi esposa la compra en la tienda de Octavio. Deme lo que tiene. El resto me lo paga en frascos de cajeta. 1 al día, durante 1 año». Mis ojos se llenaron de lágrimas. La generosidad de la gente seguía sorprendiéndome. Nos dimos la mano y el trato quedó sellado. El día que firmamos los papeles, sentí una alegría que no sentía desde el día en que me casé con Antonio. Llevé a todos los niños al terreno. Le entregué la escritura a Carlos. «Lee para nosotros, mi hijo», le pedí. Él leyó el documento en voz alta, su voz joven y fuerte resonando en el terreno vacío. Cuando terminó, un silencio solemne cayó sobre nosotros. Éramos propietarios. Zulema Hernández López y sus 6 hijos eran dueños de un pedazo de México. Esa tarde, hicimos un picnic en nuestro terreno. Nos sentamos en mantas, comimos tortas y bebimos agua de Jamaica. Los niños jugaron a la pelota. Las niñas recogieron flores silvestres. Los observé e Imaginé una pequeña casa allí, con humo saliendo de la chimenea. Imaginé un cobertizo al lado, con el dulce olor de la cajeta saliendo por la ventana. Imaginé risas, imaginé un futuro. Ese día no habíamos colocado un solo ladrillo, pero habíamos puesto el cimiento más importante de todos, el cimiento de la esperanza, cimentado con años de trabajo duro, sacrificio y el sueño inquebrantable de una madre. Comprar el terreno fue la parte fácil. Construir la casa fue una lección de paciencia, comunidad y trabajo duro. No teníamos dinero para contratar a un constructor. Teníamos que hacerlo nosotros mismos, poco a poco, ladrillo a ladrillo. Durante la semana, continuaba con el negocio de la cajeta, trabajando aún más duro para asegurar que tuviéramos dinero para los materiales de construcción. Los fines de semana, toda la familia iba a nuestro terreno en la colonia San Luis Rey. Se convirtió en nuestro ritual sagrado. Al principio, fue solo limpiar el terreno. Arrancamos malezas, quitamos piedras, nivelamos el suelo lo mejor que pudimos. Era un trabajo duro y sucio, pero lo hacíamos juntos, cantando canciones para mantener el ánimo. Luego, comenzamos a hacer nuestros propios ladrillos de adobe, tal como nuestros antepasados lo habían hecho durante siglos. Mezclábamos arcilla, agua y paja. Vertíamos la mezcla en moldes de madera y dejábamos los ladrillos secar bajo el fuerte sol de Guanajuato. Era un proceso lento, pero cada ladrillo que apilábamos era un símbolo de nuestro progreso. Los vecinos de la colonia San Luis Rey, viendo nuestra determinación, comenzaron a ayudar. Eran gente como nosotros, trabajadores, con poco dinero, pero con grandes corazones. Don Mateo, un carpintero jubilado, les enseñó a Carlos y a Juan los principios básicos de la carpintería. Doña Elvira, cuya familia tenía una pequeña alfarería, nos dio un descuento en las tejas. Otros venían los fines de semana con comida, o simplemente para ofrecer una mano extra para cargar ladrillos o mezclar mortero. Nuestra construcción se convirtió en un proyecto comunitario. Era una colmena de actividad, llena de risas, sudor y el sonido de martillos y sierras.
A cambio, yo compartía mi cajeta y mis panes con todos los que ayudaban. Mis hijos florecieron con la responsabilidad. Carlos, con su mente lógica, se convirtió en el capataz no oficial, estudiando los planos sencillos que habíamos dibujado y asegurándose de que todo estuviera nivelado y recto. Juan, fuerte e incansable, era la fuerza motriz, cargando los materiales más pesados. Pedro, aunque todavía joven, era un ayudante entusiasta, siempre listo para traer una herramienta o un cubo de agua. María y Ana también encontraron su papel. Pintaban los marcos de las ventanas, plantaban un pequeño jardín con verduras y flores, y se aseguraban de que todos tuvieran siempre agua fresca para beber. Eran ellas quienes transformaban la estructura de ladrillos en un hogar. Incluso doña Carmen venía a visitarnos, trayendo limonada y sentándose a la sombra para observarnos, con una sonrisa orgullosa en su rostro. «Nunca dudé de ti, Zulema», decía. «Tardamos casi 2 años. 2 años de fines de semana sacrificados, de músculos doloridos y de presupuestos ajustados. Hubo momentos de frustración, cuando la lluvia arruinaba los ladrillos por secar, o cuando el dinero se acababa antes de que pudiéramos comprar más cemento, pero nunca pensamos en rendirnos. Finalmente, el día llegó. La casa estaba terminada. Era modesta, con 3 pequeñas habitaciones, una sala, cocina y un baño, pero era sólida, construida con nuestras propias manos. Al lado, el cobertizo, con su suelo de cemento liso y una gran chimenea, esperaba mis ollas. El día de la mudanza fue una celebración. Invitamos a todos los vecinos que nos habían ayudado. Hicimos una gran olla de pozole y hubo música y baile. Cuando cayó la noche y todos se fueron, nos quedamos los 7 en nuestra nueva casa. Esa noche, cada niño durmió en su propia cama por primera vez en sus vidas. Caminé de habitación en habitación, observándolos dormir pacíficamente. Luego, fui a mi propia cama, un lujo que apenas me atrevía a soñar. Me acosté y lloré. Lloré de agotamiento, de alivio y de una gratitud tan abrumadora que parecía que mi corazón iba a explotar. Miré por la ventana de mi habitación al cielo estrellado. Pensé en Antonio. Deseé que pudiera vernos. Deseé que pudiera ver la casa que construimos, los maravillosos hijos que estábamos criando. Y, en el silencio de nuestro nuevo hogar, sentí su presencia, como una bendición cálida. Lo habíamos logrado. Habíamos construido nuestra casa, no solo con ladrillos y mortero, sino con amor, resiliencia y la fuerza inquebrantable de una familia. Mudarnos a nuestra propia casa fue más que un cambio de dirección, fue una transformación. Tener nuestro propio espacio, la seguridad de nuestras propias paredes, nos dio una nueva confianza. Y el cobertizo lo cambió todo para el negocio. Ya no tenía que cocinar en el patio, a merced del tiempo. El cobertizo era mi santuario, mi laboratorio, mi fábrica. Con el espacio extra y un poco más de ingresos, pude invertir en mejor equipo. Compré un gran cazo de cobre, como el de mi abuela Benita. Era de segunda mano, con algunas abolladuras, pero para mí era la cosa más hermosa del mundo. El cobre distribuía el calor de manera más uniforme, y la cajeta que hacía en él tenía un sabor aún más rico, más profundo. Instalé un fogón de leña más grande y eficiente, y grandes mesas de madera para envasar y etiquetar. La producción aumentó drásticamente. Lo que antes me llevaba una semana entera a hacer, ahora podía hacerlo en 2 días. Eso me liberó tiempo para experimentar con nuevas recetas, para buscar mejores proveedores, y lo más importante, para pasar más tiempo con mis hijos y supervisar sus estudios. Cajeta de doña Zulema dejó de ser un secreto local. Con la ayuda de Carlos, que tenía un talento natural para los negocios, comenzamos a expandirnos. Me convenció de participar en una feria regional en Guanajuato. Estaba aterrorizada. San Miguel era mi zona de confort, pero él insistió. «Mamá, la gente necesita probar tu cajeta», dijo. «Es la mejor del mundo». Su fe en mí me dio coraje. Fuimos a la feria con nuestro pequeño puesto, nuestras etiquetas escritas a mano y cientos de frascos de nuestro dulce. Fuimos un éxito rotundo. Agotamos todo en el segundo día. Recibimos pedidos de tiendas de Guanajuato, León e incluso de Querétaro. El negocio creció más allá de lo que jamás había imaginado. Tuve que contratar a mi primera empleada, nuestra vecina Elvira, para que me ayudara en la cocina. Luego, contraté a otras 2 mujeres del barrio. El cobertizo, que antes parecía tan grande, se convirtió en un centro de actividad bullicioso. Estábamos creando empleos, ayudando a otras familias en nuestra comunidad.
Mi papel comenzó a cambiar. Todavía era el alma de la cocina, la guardiana de la receta de la abuela Benita, pero también me convertí en una empresaria. Aprendí a gestionar inventarios, a negociar con proveedores, a lidiar con la contabilidad, con la ayuda constante de Carlos. Él estaba terminando la preparatoria y ya hablaba de ir a la universidad para estudiar administración. Un día, mamá, tendremos una fábrica de verdad, decía, sus ojos brillando con ambición. Yo sonreía. Para mí, nuestro cobertizo ya era una fábrica de sueños. Cada frasco que salía de allí no contenía solo dulce de leche. Contenía las matrículas de la universidad para Carlos, los libros de enfermería para María, las herramientas para el taller de Juan. Contenía su futuro. Un día, el doctor Álvaro Montoya apareció en la tienda de don Octavio. Tomó un frasco de mi cajeta, leyó la etiqueta, cajeta de doña Zulema, y miró a don Octavio. ¿Esta es la viuda de Antonio?, preguntó, incrédulo. Don Octavio, que conocía fragmentos de mi historia, sonrió. Sí, es ella, la mujer más trabajadora que conozco. Su negocio está creciendo por toda la región. Según don Octavio, el doctor Montoya se quedó en silencio por un momento, volvió a colocar el frasco en el estante y salió de la tienda sin decir nada más. Cuando don Octavio me contó esto, sentí una ola de satisfacción tranquila. No era venganza, era algo mejor. Era la prueba de que había tomado la decisión correcta ese día, en su oficina. Él me había ofrecido una jaula de oro, una vida de dependencia y vergüenza. Yo había elegido el camino difícil, el camino de la incertidumbre y el trabajo. Y ese camino me había llevado a la libertad, al respeto y a un éxito que era verdaderamente mío. Había construido mi propio castillo, no con el dinero de un hombre, sino con leche, azúcar y una dosis infinita de determinación. El tiempo tiene una forma de acelerarse cuando estás ocupado construyendo una vida. Los años que siguieron a la construcción de nuestra casa fueron un torbellino de trabajo y crecimiento, tanto para el negocio como para mi familia. Mis hijos, uno por uno, dejaron de ser niños y se convirtieron en jóvenes adultos, cada uno siguiendo su propio camino, caminos que yo había luchado tanto por abrirles. Carlos, mi pilar, fue el primero en volar del nido. Consiguió una beca para la Universidad de Guanajuato, donde estudió administración de empresas. Durante las vacaciones, volvía a casa y aplicaba todo lo que aprendía en nuestro negocio. Creó un sistema de contabilidad adecuado, diseñó una nueva etiqueta profesional y me ayudó a optimizar la producción. Él era la mente detrás de nuestra operación, mientras yo seguía siendo el corazón. Verlo graduarse, con su diploma en la mano, fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Las palabras de Antonio resonaron en mi mente. Las mentes de nuestros hijos pueden volar, y la de Carlos estaba volando alto. María, mi niña sensible y cariñosa, siguió su vocación de cuidar a los demás. Fue a la escuela de enfermería en Querétaro. Su amabilidad y compasión la convirtieron en una enfermera natural. Me escribía cartas largas, contándome sobre los pacientes que cuidaba, sobre las vidas que tocaba. Cada vez que se ponía su uniforme blanco e inmaculado, veía en ella la personificación de la bondad. Juan, mi hijo práctico y trabajador, no tenía la paciencia para los libros de la universidad. Su amor era por las máquinas, por los motores. Fue a una escuela técnica y se convirtió en un mecánico excepcional. Abrió su propio pequeño taller en la colonia San Luis Rey y rápidamente se ganó la reputación de ser el mecánico más honesto y hábil de la región. Mantenía los camiones de los agricultores locales en funcionamiento, sus manos siempre manchadas de grasa, una señal de su trabajo honesto. Ana, mi mariposa social, encontró su pasión en la belleza. Hizo un curso de peluquería y abrió un pequeño salón al lado del taller de Juan. Su salón se convirtió en el centro social del barrio, un lugar donde las mujeres no solo iban a arreglarse el pelo, sino a conversar, reír y compartir sus historias. Ana tenía el don de hacer que la gente se sintiera hermosa por dentro y por fuera. Pedro, mi torbellino de energía, encontró su paz en la tierra, al igual que su abuelo. Pero no quería ser un simple trabajador. Con el conocimiento que adquirió en la escuela, aprendió sobre técnicas agrícolas modernas, arrendó un pequeño pedazo de tierra y comenzó a cultivar fresas orgánicas, que vendía a los hoteles y restaurantes de San Miguel. Combinó el amor tradicional por la tierra con una visión moderna de negocio. Y mi Lucía, la bebé que cargué en mis brazos mientras huía del desalojo, creció para convertirse en una joven mujer inteligente y perspicaz. Creció en medio del olor a cajeta,
Aprendió la receta observándome, tal como yo había observado a mi abuela. Después de terminar la preparatoria, tomó una decisión que llenó mi corazón de alegría. No quería ir a la universidad. Quería quedarse y hacerse cargo del negocio familiar. «Mamá, este es nuestro legado», dijo. «Quiero continuarlo». Ella tenía mi pasión, pero también tenía la visión de Carlos. Bajo su gestión, Cajeta de Doña Zulema comenzó a venderse en tiendas gourmet en la Ciudad de México e incluso a exportarse en pequeñas cantidades a los Estados Unidos. Ella era el futuro del sueño que había nacido en una noche oscura, en un patio prestado. Los observé a todos, a mis 6 hijos, cada uno exitoso y feliz a su manera. Eran mi cosecha, el fruto más dulce de mi trabajo. Eran la prueba viviente de que el sacrificio de una madre, alimentado por amor y esperanza, realmente podía mover montañas. Con mis hijos ya encaminados y Lucía tomando las riendas del negocio, podría haberme jubilado, descansado y disfrutado de los frutos de mi trabajo. Y, en cierto modo, lo hice. Ya no necesitaba pasar las noches removiendo la olla. Ya no me preocupaba por el dinero para la comida del día siguiente. Pero no podía quedarme quieta. El trabajo estaba en mi sangre. Seguí yendo al cobertizo todos los días, que ahora llamábamos cariñosamente la fábrica. Ya no era la cocinera principal, sino la supervisora, la guardiana de la calidad. Probaba cada lote de cajeta para asegurarme de que el sabor de la receta de la abuela Benita nunca se perdiera. Enseñaba a las nuevas empleadas los pequeños secretos, cómo saber el punto exacto por el sonido de las burbujas, cómo raspar el fondo del cazo para evitar que se queme. Mi mayor placer, sin embargo, era ver a Lucía en acción. Gestionaba la fábrica con una eficiencia que yo nunca tuve, pero con el mismo amor y respeto por el producto. Implementó nuevas normas de higiene, compró equipo moderno y desarrolló nuevos empaques, pero siempre me consultaba en las grandes decisiones. «Tú eres el alma de este lugar, mamá», decía. Un día, vino a mí con una propuesta. Doña Carmen, nuestra salvadora, se estaba volviendo muy anciana y ya no podía vivir sola. Sus propios hijos vivían lejos. Lucía sugirió que la invitáramos a vivir con nosotros. Mi corazón se llenó de emoción. Construimos un pequeño anexo en nuestra casa, cómodo y soleado, para ella. Traerla a nuestro hogar fue cerrar un círculo de bondad. Ella, que nos había dado un techo cuando no teníamos nada, ahora tenía un techo bajo nuestro cuidado. Cuidar de ella en sus últimos años fue uno de los mayores honores de mi vida. Era, en todos los sentidos, la abuela que mis hijos habían perdido y la madre que yo necesitaba. Nuestra casa, que una vez pareció tan grande, se llenó de nuevo de vida. Los domingos era una tradición. Todos mis hijos venían con sus familias. La casa se llenaba con el sonido de mis nietos corriendo y riendo. Carlos traía a su esposa y a sus 2 hijos, que ya eran pequeños genios de las matemáticas. María venía con su esposo, un médico que conoció en el hospital, y su hija dulce y gentil. Juan y su esposa traían a sus hijos gemelos, siempre tratando de arreglar cosas por la casa. Ana llegaba con su esposo y sus hijas gemelas, siempre impecablemente vestidas, y Pedro traía a su familia, con las mejillas sonrojadas por el sol de sus campos de fresas. Nos sentábamos todos alrededor de una gran mesa en el patio, y yo cocinaba para ellos, no la cajeta, sino las comidas sencillas que habíamos comido en los tiempos difíciles. Guisos, pozole, enchiladas. Eran sabores que nos conectaban con nuestro pasado, que nos recordaban de dónde veníamos. En esos domingos miraba a mi familia, a esta tribu ruidosa y feliz que había crecido a partir de la semilla de la desesperación, y sentía una paz profunda. La vida me había quitado mucho, pero me había dado mucho más a cambio. Me había dado la fuerza que no sabía que poseía, la generosidad de extraños y el amor incondicional de mis hijos. En una de esas tardes, mi nieto mayor, el hijo de Carlos, vino a mí en la cocina mientras preparaba el postre. Estaba aprendiendo a hacer cajeta con Lucía. «Abuela», dijo, «¿puedo remover un poco?». Le entregué la cuchara de madera, y mientras lo observaba, un niño de 10 años removiendo la olla con una concentración seria, tal como yo lo había hecho hace tantos años, vi el círculo completarse. La tradición de la abuela Benita no había muerto. Había pasado a través de mí, a mi hija, y ahora a mi nieto. El legado continuaba, más dulce y más fuerte que nunca. Nunca busqué reconocimiento. Mi trabajo, mi lucha, siempre fueron por mi familia, por nuestra supervivencia, y más tarde, por nuestro futuro. La satisfacción de ver a mis hijos exitosos y felices era todo el premio que necesitaba.
Por eso, me sorprendí completamente cuando recibí una carta de la escuela primaria municipal, la misma escuela donde mis 6 hijos habían estudiado. Era una invitación formal. La escuela iba a celebrar su 50º aniversario y quería homenajearme como una madre ejemplar de la comunidad. Leí la carta varias veces, pensando que debía haber un error. ¿Yo? ¿Una madre ejemplar? Yo era solo una mujer que había hecho lo que tenía que hacer. «Claro que lo eres, mamá», dijo Ana, cuando le mostré la carta. «No podrían haber elegido a nadie mejor. Tu historia inspira a todos en el barrio». Estaba nerviosa con la idea de estar en el centro de atención, pero mis hijos insistieron en que debía aceptar. Estaban increíblemente orgullosos. El día de la ceremonia, me ayudaron a prepararme. Ana me arregló el pelo, María me ayudó a elegir un vestido nuevo, y los chicos se aseguraron de que llegara a tiempo. Fuimos todos juntos, mi familia entera, ocupando 2 filas completas en el auditorio de la escuela. El director de la escuela, un hombre que había sido profesor de Carlos, subió al escenario. Habló sobre la historia de la escuela, sobre la importancia de la educación en la comunidad, y luego comenzó a hablar de mí. Contó mi historia, contó cómo había quedado viuda, cómo había sido desalojada, cómo había comenzado a vender pan en la plaza. Habló de mi insistencia en mantener a mis hijos en la escuela, incluso en los tiempos más difíciles. Habló del nacimiento de la cajeta de doña Zulema y de cómo un pequeño negocio de patio trasero se había convertido en un motivo de orgullo para la colonia San Luis Rey, dando empleo a varias personas del barrio. Mientras hablaba, miraba al público. Vi los rostros de mis vecinos, de amigos, de las mujeres que trabajaban para mí. Vi a los profesores que habían enseñado a mis hijos. Vi a don Octavio, e incluso a la elegante doña Filomena, que se había asegurado de estar presente. Y en todos los rostros, vi respeto. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora que no podía nombrar. El director me llamó al escenario para entregarme una placa. Mientras caminaba, todo el auditorio se puso de pie y aplaudió. El sonido del aplauso llenó la sala, llenó mi corazón. Miré a mis hijos en la primera fila. Ellos también estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. Me entregaron la placa. En ella estaba grabado: a Zulema Hernández López, por su resiliencia, coraje y dedicación inquebrantable a la familia y la comunidad. Un verdadero ejemplo de fuerza y dignidad. Me pidieron que dijera unas palabras. No había preparado nada. Me acerqué al micrófono, temblando. Miré los rostros frente a mí, los rostros de mis hijos. Yo no sé qué decir, comencé, mi voz entrecortada. No hice nada especial. Solo amaba a mis hijos, y quería darles un futuro mejor que mi pasado. Todo lo que hice fue por ellos. Mi mirada encontró la de Carlos, luego la de María, Juan, Ana, Pedro y Lucía. Ellos son mi verdadera obra. Ellos son mi premio. Gracias. Fue todo lo que pude decir. El aplauso estalló de nuevo, aún más fuerte. Bajé del escenario y volví al abrazo de mi familia. En ese momento, rodeada de mis hijos, me sentí la mujer más rica del mundo. La placa era bonita, pero el verdadero tributo estaba allí, en los brazos fuertes y los corazones amorosos de aquellos que había criado. El homenaje en la escuela fue un evento memorable, pero lo que sucedió unos meses después me tocó de una manera aún más profunda y personal. Nuestra colonia San Luis Rey no era rica, pero era orgullosa. Tenía una pequeña plaza en el centro, un lugar sencillo con algunos árboles, un kiosco y algunos bancos de cemento donde la gente se sentaba al atardecer para conversar. Un día, el presidente de la Asociación de Vecinos, el señor Rodríguez, vino a visitarme a casa. Traía consigo una pequeña delegación de vecinos. Me sorprendí y los invité a pasar. Doña Zulema, comenzó el señor Rodríguez, con una formalidad que me intrigó. La comunidad de la colonia San Luis Rey quisiera rendirle un pequeño homenaje. Explicó que mi historia se había convertido en una especie de leyenda local, un ejemplo de que, con trabajo y dignidad, era posible superar cualquier obstáculo. La gente veía nuestra casa, nuestra fábrica, a mis hijos exitosos, y se sentía inspirada. Queremos que haya un recordatorio permanente de su viaje en nuestra comunidad, continuó. Hemos decidido, en una reunión, dedicarle uno de los bancos de la plaza. Me quedé sin palabras. ¿Un banco? ¿Para mí? Será el banco de doña Zulema, dijo, con una sonrisa. Un lugar donde la gente pueda sentarse, descansar y quizás pensar que todo es posible. La idea era tan simple y, sin embargo, tan profundamente conmovedora. Un banco no era una estatua o un monumento grandioso.
Era algo humilde, útil, parte de la vida cotidiana de la comunidad. Era perfecto. La ceremonia de inauguración del banco fue un evento del barrio. No hubo discursos formales, solo una reunión de amigos y vecinos en la plaza. Los niños del vecindario habían decorado el banco con cintas de colores. En una pequeña placa de latón atornillada al respaldo, estaba escrito: Banco de Doña Zulema de la Cajeta, símbolo de lucha y dignidad. El señor Rodríguez me pidió que fuera la primera en sentarme en el banco. Lo hice, sintiendo el cemento fresco bajo mí. Mis hijos se sentaron a mi lado. Miré a mi alrededor los rostros sonrientes de mis vecinos, a los niños jugando en el kiosco, a las casas sencillas pero bien cuidadas que rodeaban la plaza. Este era mi mundo. Este era el lugar que había aprendido a llamar hogar. La plaza donde la gente se sentaba estaba a un mundo de distancia de la plaza donde una vez vendí pan con desesperación en mi corazón. A partir de ese día, el banco se convirtió en mi lugar especial. Muchas tardes, iba allí y me sentaba, simplemente observando la vida desarrollarse. La gente pasaba y me saludaba. Buenas tardes, doña Zulema. Madres jóvenes, con sus propios desafíos, a veces se sentaban a mi lado y me pedían consejo. Compartía lo que podía, no como una experta, sino como alguien que había recorrido un camino largo y difícil. Una tarde, estaba sentada en mi banco, cuando una joven mujer, a quien no conocía, se acercó. Parecía cansada y preocupada, y llevaba un bebé en brazos. ¿Usted es doña Zulema?, preguntó con voz tímida. Sí, soy yo, mi hija. Yo he oído su historia, dijo. Mi esposo falleció hace poco. Tengo 3 hijos. A veces siento que no voy a poder. La miré y me vi a mí misma. Hace tantos años. Vi el mismo miedo, la misma incertidumbre en sus ojos. Tomé su mano. Vas a poder, le dije, con toda la convicción de mi corazón. Será difícil. Llorarás muchas noches. Son tu fuerza. Pero mira a tus hijos. Encuentra aquello que solo tú puedes hacer, aunque sea pequeño al principio. Y nunca, nunca renuncies a tu dignidad. Es lo único que nadie te puede quitar. Conversamos durante mucho tiempo. Cuando se fue, había un nuevo brillo de determinación en sus ojos. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo detrás de la iglesia del barrio, sonreí. Ese banco era más que cemento y una placa de latón. Era un faro, era un punto de encuentro para la esperanza. Y yo, Zulema Hernández López, la viuda que un día durmió en la calle, me había convertido, de alguna manera, en la guardiana de esa esperanza. La vida se había vuelto pacífica, llena de la rutina feliz de la familia y el trabajo. El pasado, con sus bordes afilados de dolor y humillación, se había convertido en una historia que contaba, no en una herida que aún sangraba. Sin embargo, el pasado tiene una forma de encontrarnos, incluso cuando pensamos que lo hemos dejado atrás. Una tarde de martes, estaba en la fábrica inspeccionando un lote de cajeta de nuez, cuando Lucía entró en mi pequeña oficina, con una expresión extraña en su rostro. «Mamá, hay un señor afuera que quiere hablar contigo». No quiso decir su nombre, pero creo que deberías verlo. Su vacilación me dejó curiosa. Me limpié las manos en el delantal y fui a la puerta principal. Parado junto al portón, estaba un hombre anciano, apoyado en un bastón. Estaba encorvado, su figura una vez imponente ahora frágil. Su cabello, que recordaba canoso e impecable, ahora estaba completamente blanco y ralo. Pero reconocí esos ojos pequeños y oscuros. Era el doctor Álvaro Montoya. Mi corazón dio un vuelco, una reacción involuntaria a un recuerdo largamente enterrado. Me quedé paralizada por un momento, mirando al hombre que, décadas antes, me había ofrecido la salvación a cambio de mi alma. Parecía incómodo, su mirada vagando por nuestro patio bien cuidado, por la fachada de nuestra casa, por el ajetreo de la fábrica. «¿Zulema?», dijo, su voz, una vez grave y autoritaria, ahora ronca y débil. Asentí lentamente. «Doctor Montoya, ¿puedo tener un minuto de su tiempo?», preguntó. No era una orden, como habría sido en el pasado, sino una petición. Lo llevé al patio y le ofrecí un asiento en uno de los bancos bajo la sombra de un árbol. Nos sentamos en silencio por un momento. ¿Qué podría querer de mí, después de todos estos años? Yo he sabido de lo que ha construido aquí, comenzó con dificultad. Todo el mundo en San Miguel lo sabe. Su cajeta es famosa. Hemos trabajado mucho. Respondí, mi voz neutral. Suspiró, un sonido pesado y cansado. He envejecido, Zulema. Mi esposa falleció. Mis hijos viven sus propias vidas, lejos de aquí. Tengo mucho tiempo para pensar.
Miró sus propias manos, manchadas por la edad, que temblaban ligeramente sobre el mango del bastón. Pensé mucho en aquel día, en mi oficina, continuó, su voz bajando a un murmullo. Era un hombre arrogante, acostumbrado a tener lo que quería. La traté mal, con falta de respeto. No estaba ofreciendo ayuda. Estaba tratando de ejercer poder sobre una persona vulnerable. Sus palabras me sorprendieron. Nunca esperé una disculpa. Nunca pensé que él recordara el incidente con algo más que un desprecio pasajero. Estaba equivocado, dijo, y finalmente me miró. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: arrepentimiento. Lo que usted hizo, criar a sus hijos sola, construir todo esto de la nada, eso requiere una fuerza que yo nunca tuve, una fuerza que mi dinero nunca pudo comprar. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje para sus siguientes palabras. He venido aquí hoy para pedirle perdón. Sé que es tarde, y no lo merezco, pero necesitaba decirlo. El aire quedó quieto entre nosotros. Todo el resentimiento, toda la humillación que había cargado durante años, pareció disiparse bajo el sol de la tarde. Miré a ese hombre viejo y frágil, y no sentí rabia. Sentí una especie de lástima. Él había tenido todo: dinero, poder, estatus, pero al final de su vida estaba solo y atormentado por sus errores. Yo, por otro lado, había comenzado con nada, y ahora tenía todo lo que importaba. Lo perdono, doctor Montoya, dije, y las palabras salieron con una sinceridad que me sorprendió. La vida me ha enseñado que guardar rencor solo envenena nuestra propia alma. Usted me hizo una propuesta, y yo tomé mi decisión. Y mi decisión me trajo hasta aquí. Pareció aliviado, como si un gran peso le hubiera sido quitado de los hombros. Se levantó para irse. Zulema, dijo, en la puerta. Su esposo, Antonio, estaría muy orgulloso de usted. Esta vez, sus palabras sonaron verdaderas. Una figura solitaria caminando lentamente por la calle. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo. Una puerta del pasado, que ni siquiera sabía que todavía estaba entreabierta, finalmente se había cerrado, y me sentí libre. El encuentro con el doctor Montoya despertó en mí una ola de recuerdos de Antonio. No los recuerdos dolorosos de su muerte, sino los recuerdos felices de nuestra vida juntos. Recordé su risa, el sonido de su guitarra, la forma en que miraba a nuestros hijos con un amor y orgullo inmensos. Me di cuenta de que, aunque su cuerpo nos había dejado hace mucho tiempo, su espíritu seguía siendo una parte fundamental de nuestra familia. Mis hijos habían heredado sus mejores cualidades. Carlos tenía su integridad y su sentido de la responsabilidad. Juan tenía sus manos hábiles, capaces de arreglar cualquier cosa. Pedro tenía su amor por la tierra. Y todos ellos tenían su gran corazón y su capacidad de amar. Pero había un símbolo tangible de él que había quedado atrás, silencioso y descuidado: su guitarra. Desde el día en que fuimos desalojados, Carlos la había guardado cuidadosamente, envuelta en una manta. Estaba guardada en el fondo de un armario en nuestra nueva casa, un tesoro olvidado. Una tarde, después de la visita de Montoya, le pedí a Carlos que la trajera. La trajo y la desenvolvimos juntos. La madera estaba polvorienta, las cuerdas estaban viejas y flojas, pero todavía era su guitarra. Pasé mis dedos sobre las curvas suaves de la madera, recordando las manos de Antonio sosteniéndola. Recuerdo a papá tocando esto todas las noches, dijo Carlos, su voz llena de nostalgia. Era la mejor parte del día. En ese momento, tomé una decisión. La música de Antonio no podía permanecer en silencio para siempre. Llevé la guitarra a un laudero en la ciudad, un viejo artesano que la limpió, la pulió y le puso cuerdas nuevas. Cuando me la devolvió, parecía nueva, su voz esperando ser liberada de nuevo. Ese domingo, cuando toda la familia estaba reunida en nuestra casa, traje la guitarra al patio. Esto era de su padre, dije. Él llenaba nuestra casa de música, y creo que ya es hora de que la música vuelva. Ninguno de mis hijos había aprendido a tocar, pero mi nieto, el hijo mayor de Juan, Daniel, había mostrado interés. Estaba tomando clases en la escuela. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la guitarra. ¿Puedo, abuela?, preguntó, casi en un susurro. Es tuya ahora, le dije, entregándole la guitarra. Es la guitarra de tu abuelo. Cuídala bien. La tomó con una reverencia que me conmovió. Se sentó en un banco, tal como su abuelo solía hacer, y comenzó a tocar. Sus manos aún eran pequeñas y un poco torpes, pero las notas que sacó de la guitarra eran claras y dulces. Tocó una canción simple que estaba aprendiendo. Un silencio mágico cayó sobre el patio. Todos observamos y escuchamos.
No era la música de Antonio, pero era música en la guitarra de Antonio. Y era suficiente. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras escuchaba. Era como si una parte de Antonio hubiera vuelto a nosotros. Su legado no estaba solo en sus hijos, sino en esa melodía, en esa madera vibrante, pasada de una generación a otra. La canción de nuestra familia, que había sido interrumpida tan abruptamente, finalmente continuaba. A partir de ese día, la música volvió a ser parte de nuestros domingos. Daniel practicaba diligentemente, y pronto ya estaba tocando las viejas rancheras que su abuelo amaba. Y cantábamos juntos, mi voz de anciana mezclándose con las voces de mis hijos y nietos, una sinfonía de amor y memoria bajo el cielo azul de Guanajuato. La vida continuó su curso, un tapiz tejido con los hilos dorados de la alegría y los hilos plateados de la nostalgia. La fábrica, bajo el liderazgo de Lucía, prosperaba. Mis nietos crecían, cada uno con su personalidad única, llenando mi vida de un nuevo propósito. Un día, Lucía llegó a casa con una noticia emocionante. Una gran cadena de hoteles de lujo, con propiedades en todo México, quería hacer un contrato de exclusividad para suministrar la cajeta de Doña Zulema como un regalo de bienvenida para sus huéspedes VIP. Era un contrato enorme, el más grande que habíamos tenido. Significaría un aumento significativo en la producción y llevaría nuestro nombre a un nuevo nivel de prestigio. Estábamos todos entusiasmados. Lucía y Carlos trabajaron en los detalles del contrato durante semanas. Cuando finalmente todo estuvo listo para ser firmado, Lucía me mostró la lista de hoteles incluidos en el acuerdo. Mientras leía la lista, un nombre me saltó a la vista, haciendo que mi corazón se detuviera por un segundo. Hacienda Montoya Resort and Spa. ¿Hacienda Montoya?, pregunté, mi voz un poco temblorosa. Sí, dijo Lucía sin notar mi reacción. Es una de sus propiedades más famosas. Está en las afueras de San Miguel. Era una antigua hacienda que fue convertida en un hotel de lujo hace algunos años. Una antigua hacienda. La hacienda del doctor Montoya. La misma hacienda donde Antonio había trabajado y muerto. La misma hacienda de donde habíamos sido desalojados. La ironía de la situación era tan espesa que casi podía ahogarme con ella. Nuestra cajeta, el producto que nació de mi negativa a someterme al dueño de esa hacienda, ahora iba a ser servida en sus suites más caras, como un símbolo de hospitalidad de lujo. Comencé a reír, no una risa de alegría, sino una risa de puro asombro por las vueltas que da la vida. Lucía me miró, confundida. Le expliqué. Le conté la historia completa de la propuesta del doctor Montoya, algo que nunca había compartido en detalle con mis hijos más pequeños. Le conté sobre la humillación, sobre la rabia, sobre mi juramento de nunca cambiar mi dignidad por comodidad. Ella escuchó en silencio, sus ojos abriéndose de par en par. Cuando terminé, negó con la cabeza, maravillada. «Mamá, eso es increíble», dijo. «Entonces, ¿no quieres que firme el contrato? Podemos rechazar su parte». Pensé por un momento. Mi primera reacción fue de rechazo. La idea de que mi producto estuviera en ese lugar parecía una traición a mí misma. Pero luego lo pensé mejor. Rechazar sería un acto de orgullo, quizás incluso de amargura, pero aceptar era el verdadero triunfo. No era yo yendo a él, era el fruto de mi trabajo llegando a un lugar donde antes no era bienvenida, no como una suplicante, sino como un producto de calidad, como un símbolo de éxito. Era la prueba final de que mi elección había sido la correcta. Mi dignidad no solo me había permitido sobrevivir, me había permitido prosperar hasta un punto en que el propio legado de mi antiguo opresor ahora estaba consumiendo el producto de mi resiliencia. «Firma el contrato, mi hija», le dije a Lucía con una sonrisa. «Firma el contrato completo». Unas semanas después, uno de mis nietos trajo a casa uno de los pequeños frascos de regalo de la hacienda Montoya, que un amigo de la familia que trabajaba allí le había dado. Tenía un empaque especial, con el logotipo del hotel junto al nuestro. Sostuve el pequeño frasco en mi mano. Era pesado con el peso de la historia, de la lucha y de la victoria silenciosa. Era, sin duda, la cajeta más dulce que jamás había probado. A medida que envejecía, mis manos, que habían sido mis herramientas más fieles, comenzaron a traicionarme. La artritis se instaló en mis dedos, haciendo que los movimientos que antes eran automáticos, amasar, remover, pelar, fueran lentos y dolorosos. Mi cuerpo me estaba pidiendo que bajara el ritmo, que finalmente descansara. Pasaba la mayor parte de mis días sentada en mi banco en la plaza o en el porche de mi casa, observando el mundo pasar,
pero mi mente permanecía aguda y mi corazón lleno de historias. Mis nietos se convirtieron en mis compañeros constantes. Venían a mí después de la escuela, se sentaban a mis pies y me pedían que contara historias. Les contaba sobre la vida en el rancho, sobre el abuelo Antonio y su guitarra, sobre la abuela Benita y su caso de cobre, y les contaba nuestra historia, la historia de cómo se había construido nuestra familia. Ellos escuchaban, fascinados. Para ellos, la pobreza, el hambre, la falta de vivienda, eran conceptos de un pasado lejano, casi mítico. Habían crecido con comodidad y seguridad, el resultado directo de las dificultades que yo había enfrentado. Una tarde, mi nieta mayor, la hija de María, llamada Sofía, vino a verme. Tenía un proyecto para la escuela, entrevistar al miembro más anciano de su familia sobre su vida. Vino con un cuaderno y un bolígrafo, lista para tomar notas. Nos sentamos en el porche y le conté todo, desde el principio. Le hablé del dolor de perder a Antonio, del miedo de no tener cómo alimentar a mis hijos, de la humillación en la oficina del doctor Montoya. Le hablé de la bondad de doña Carmen, de la primera venta de cajeta a doña Filomena, de la construcción de nuestra casa ladrillo a ladrillo. Ella escuchaba atentamente, su bolígrafo volando sobre el papel. A veces se detenía y me miraba, sus ojos llenos de una nueva comprensión. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo tiempo. Luego miró mis manos, ahora nudosas y deformadas, que descansaban en mi regazo. ¿Te duelen las manos, abuela?, preguntó, con su voz suave. A veces, mijita, respondí. Tomó suavemente una de mis manos, sus dedos jóvenes y suaves trazando mis venas salientes y mis articulaciones hinchadas. La maestra dice que las manos cuentan la historia de una persona, dijo pensativa. Tus manos deben tener tantas historias. Sonreí. Las tienen, querida. Tienen la historia de 6 hijos criados, de miles de panes amasados, de incontables horas removiendo la cajeta. Tienen la historia de una casa construida y una familia salvada. Cada arruga, cada callo, es una página de esa historia. Apretó mi mano con fuerza. Son las manos más hermosas que he visto, abuela. Sus simples palabras me tocaron más profundamente que cualquier premio u homenaje. En ese momento, me di cuenta de que mi legado no estaba solo en la fábrica o en la casa que había construido. Estaba en la sabiduría que podía transmitir, en las historias que podía compartir. Estaba en la comprensión y la compasión en los ojos de mi nieta. Mis manos podían estar débiles, pero el trabajo que habían hecho había creado un cimiento fuerte para las generaciones futuras. Y esa era una sabiduría que ningún libro podía enseñar. Era la sabiduría de las manos. Mis días se convirtieron en una sucesión tranquila de amaneceres y atardeceres. Mi vista comenzó a fallar, y mis pasos se volvieron más lentos, pero mis otros sentidos parecieron agudizarse. Mi mundo se definía por el olor a tierra mojada después de la lluvia, por el sonido de mis bisnietos riendo en el patio, por el tacto del sol de la tarde en mi piel, y sobre todo, por el sabor. La cajeta seguía siendo el hilo conductor de mi vida. Aunque ya no la hacía, su olor siempre salía de la fábrica, un perfume dulce y constante que flotaba sobre nuestra casa. Y todos los días, después del almuerzo, Lucía me traía un pequeño cuenco. Se convirtió en nuestro ritual. Tomaba la pequeña cuchara y me llevaba la cajeta a la boca. Cerraba los ojos y la saboreaba lentamente. Cada cucharada era un viaje en el tiempo. En el primer sabor, estaba de vuelta en la cocina de mi abuela Benita, una niña pequeña observando, hipnotizada, el caso de cobre. Sentía el calor del fuego, oía su voz suave diciendo, «Paciencia, mijita». Con la segunda cucharada, estaba en el patio de doña Carmen, bajo la luz de la luna, removiendo mi primera olla de esperanza. Sentía el dolor en mi brazo, la ansiedad en mi corazón, pero también la chispa de determinación que me mantuvo despierta toda la noche. La tercera cucharada me traía el sabor del primer éxito. Estaba en la feria, viendo el rostro de doña Filomena iluminarse, sintiendo el peso de los primeros billetes en mi mano, sabiendo que habíamos encontrado un camino. Cada sabor evocaba un recuerdo diferente, el olor del coco tostándose, las manos pequeñas de mis hijos ayudándome a pegar las etiquetas, la alegría de comprar nuestro primer cazo de cobre, el orgullo de ver nuestros frascos en los estantes de la tienda de don Octavio. Era más que un dulce, era el diario de mi vida, escrito en azúcar y leche. Era la personificación de nuestra lucha y nuestro triunfo. Un día, mientras disfrutaba de mi ritual, mi bisnieto más joven,
el hijo de Daniel, vino a sentarse a mi lado. Tenía 5 años, la edad que tenía Pedro cuando nos quedamos sin hogar. «Bisa», dijo, su voz de niño clara como una campana. «¿Por qué siempre sonríes cuando comes eso?» Lo miré, su rostro inocente, sus ojos curiosos que contenían el futuro de nuestra familia. «Porque sabe a amor, mi querido», le dije. Frunció el ceño. «¿Amor? Pero es dulce». «Sí», respondí, tomando una pequeña cucharada y ofreciéndosela. «Pero es un dulce especial. Tiene el sabor del amor de una abuela por su nieta. Tiene el sabor del amor de una madre por sus hijos. Tiene el sabor del trabajo duro y de la esperanza. Y un día, cuando seas mayor, quizás también tenga el sabor de tu amor por tu trabajo y tu familia». Probó la cajeta, sus ojos abriéndose de par en par con el sabor. «Está bueno, Bisa». «Sí, mi amor», le dije acariciando su cabello. «Está muy bueno». En ese momento, supe con certeza que la receta estaba a salvo. No la receta escrita en un trozo de papel, con medidas de azúcar y leche, sino la receta secreta, la que se pasaba de corazón a corazón, el ingrediente invisible de la paciencia, el sacrificio y un amor que podía transformar la amargura de la vida en la más dulce de las recompensas. Hubo un tiempo en que las noches eran mis enemigas, llenas de miedo e incertidumbre. Ahora, en la vejez, se convirtieron en mis amigas. El silencio de la casa, solo roto por el sonido de los grillos afuera, era una manta reconfortante. Era en esos momentos de silencio cuando sentía la presencia de Antonio más fuertemente. Conversaba con él en mis oraciones, contándole sobre los nietos y bisnietos que nunca conoció. Le contaba cómo Carlos era un hombre de negocios tan bueno, cómo María era una enfermera tan gentil, cómo Juan tenía sus manos mágicas para los motores. Sabía que estaría orgulloso. Mi salud comenzó a deteriorarse más rápidamente. Pasaba más tiempo en la cama, y María, mi enfermera, venía a cuidarme todos los días después de su turno en el hospital. Era tan gentil, su presencia un bálsamo para mis dolores. Una noche, me costaba conciliar el sueño. El dolor en mis articulaciones era persistente. Lucía estaba sentada a mi lado, sosteniendo mi mano. «Canta para mí, mamá», le pedí, mi voz un susurro. «¿Cantar?», se sorprendió ella. «No tengo buena voz. Canta la canción de cuna que la abuela Benita me cantaba, la de la estrellita». Lucía dudó, pero luego comenzó a cantar, su voz suave y un poco desafinada. La melodía simple llenó la habitación, y cerré los ojos. Fui transportada de vuelta a mi infancia, segura en los brazos de mi abuela. El dolor pareció disminuir, reemplazado por una sensación de paz profunda. En los días que siguieron, mis hijos se turnaron para estar a mi lado. Me leían, me contaban sobre su día, o simplemente se sentaban en silencio, su presencia un consuelo constante. La casa siempre estaba llena de amor. Uno por uno, los llamé para hablar a solas. A Carlos le agradecí por su fuerza y por haber sido mi pequeño hombre cuando más lo necesité. «Sigues siendo el pilar de esta familia», le dije. A María le agradecí por su compasión y su cuidado. «Tienes el corazón más bondadoso que conozco». A Juan le agradecí por su trabajo honesto y su lealtad. «Eres fuerte y confiable como tu padre». A Ana le agradecí por su alegría y por la luz que nos traía a todos. «Nunca pierdas tu risa, mi mariposa». A Pedro le agradecí por honrar la tierra y por tener el coraje de innovar. «Haces cantar a la tierra». Y a Lucía, mi bebé, la heredera de nuestro legado, le agradecí por continuar mi sueño. «La cajeta está en buenas manos, las tuyas». No fueron despedidas tristes, fueron celebraciones de cada uno de ellos, de mi inmenso amor por ellos. Una tarde, estaba dormitando cuando sentí una mano en mi frente. Abrí los ojos y vi a mis 6 hijos de pie alrededor de mi cama. Sus rostros estaban llenos de amor y preocupación. Les sonreí. «No estén tristes», susurré. «Tuve una buena vida, una vida completa». Miré hacia la ventana. El sol de la tarde entraba, llenando la habitación con una luz dorada y cálida. Parecía el brillo de un cazo de cobre al fuego. Afuera, podía oír el sonido lejano de mi nieto tocando la guitarra de Antonio. Estaba en casa, estaba rodeada de mi familia. La música sonaba, y en el aire había el olor tenue y dulce de la cajeta. «Está todo bien», dije, mi voz desvaneciéndose. «Me voy a casa, a bailar con su padre». Cerré los ojos, y lo último que sentí fue el calor de las manos de mis hijos, sosteniendo las mías. La narración cambia. Ahora es la voz de Lucía, la hija menor. Su voz es cálida y fuerte, muy parecida a la de su madre, pero con un tono de modernidad. Mi madre,
Zulema Hernández López nos dejó esa tarde dorada, tan pacíficamente como había vivido sus últimos años. No hubo dolor ni miedo, solo una transición suave, como el final de una canción de cuna. Su funeral fue una celebración de su vida. La iglesia de la colonia San Luis Rey estaba abarrotada. Vinieron personas de toda la región, vecinos, empleados, clientes, amigos. Doña Filomena, ahora muy anciana, estaba allí, al igual que don Octavio. La joven madre, a quien mi madre había aconsejado en el banco de la plaza, estaba allí, con sus hijos ahora crecidos. Era un testimonio de la cantidad de vidas que había tocado. Después del funeral, nos reunimos en casa, la casa que ella construyó. El silencio era pesado, pero no era un silencio de desesperación. Era un silencio de reflexión, de gratitud. No la habíamos perdido, simplemente habíamos dejado de verla. Su espíritu estaba en cada rincón de esa casa, en cada ladrillo que habíamos colocado juntos. En los días que siguieron, cada uno de nosotros encontró su propia forma de lidiar con su ausencia. Carlos organizó sus papeles con una eficiencia silenciosa. María nos cuidó a todos, asegurándose de que comiéramos y descansáramos. Juan arregló una bisagra que chirriaba, un pequeño acto de amor y normalidad. Ana llenó la casa de flores. Pedro trajo fresas frescas de su campo. Y yo fui a la fábrica. El olor a cajeta era el olor de mi madre. Tomé la cuchara de madera, la misma que ella había usado durante años, su madera gastada y suavizada por su mano, y comencé a remover. El movimiento rítmico era una meditación, una forma de conectarme con ella, de honrar su trabajo. Descubrimos que su herencia no estaba en el testamento que dejó, que dividía equitativamente sus modestos bienes entre nosotros. Su verdadera herencia estaba en las lecciones que nos enseñó. Nos enseñó el valor del trabajo duro, no como una carga, sino como un camino hacia la dignidad. Nos enseñó que la educación es la llave que abre todas las puertas. Nos enseñó la importancia de la comunidad, de dar y recibir con un corazón abierto. Y sobre todo, nos enseñó que la familia es nuestra mayor fortaleza, nuestro puerto seguro en cualquier tormenta. El negocio, Cajeta de Doña Zulema, continuó creciendo, pero nunca perdimos de vista sus principios. Seguimos siendo una empresa familiar, tratando a nuestros empleados con respeto, usando los mejores ingredientes y haciendo nuestra cajeta con paciencia y amor. Su nombre en la etiqueta era una promesa, una garantía de calidad y tradición que teníamos que honrar. El banco en la plaza se convirtió en un santuario. A menudo, voy allí y me siento, imaginándola a mi lado, dándome consejos con su sabiduría tranquila. El banco ya no es solo el banco de Doña Zulema. Para nuestra familia, es el banco de mamá. Su historia se convirtió en el mito fundador de nuestra familia, contada a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. La historia de una mujer que, con nada más que amor y coraje, transformó la tragedia en triunfo, la pobreza en prosperidad y la leche y el azúcar en el legado dulce y duradero de una familia. La narración vuelve a Zulema, su voz ahora etérea, llena de paz y sabiduría. Monder. Los veo desde un lugar donde el tiempo no tiene el mismo peso. Veo a mi familia prosperar, a mis nietos tener sus propios hijos. Veo la fábrica, ahora más grande, pero todavía con el mismo corazón. Veo a Daniel enseñando a su propio hijo a tocar la guitarra de Antonio. Veo el hilo dorado de nuestra historia tejiéndose a través de nuevas generaciones. Mi vida puede parecer una historia extraordinaria, pero en su esencia es la historia de muchas mujeres, de muchas madres. Es una historia sobre negarse a ser quebrantado, sobre encontrar fuerza en la debilidad, sobre encender una vela en la oscuridad más profunda. No era especial, era solo una mujer que amaba ferozmente. Y el amor, descubrí, es la más poderosa de las alquimias. Puede transformar lágrimas en alimento, miedo en coraje, y un simple dulce de leche en un legado que alimenta el alma. Mi historia comenzó con una pérdida y un acto de desafío. Terminó rodeada de amor. Entre esos dos puntos, hubo una vida de trabajo, de sacrificio, de pequeñas alegrías y de una inmensa gratitud. Y si mi viaje puede enseñar algo, es esto. Nunca subestimen la fuerza del corazón de una madre y nunca duden de la dulzura que se puede encontrar, incluso después de la más amarga de las pérdidas. La melodía mexicana nostálgica que comenzó la historia regresa, suavemente. La voz de Zulema se vuelve un poco más directa, como si hablara directamente al oyente. Y así, mi olla está vacía y mi historia está contada. La he compartido con ustedes
no para ser recordada como una heroína, sino para que sepan que la esperanza se puede encontrar en los lugares más inesperados, a veces en el fondo de un cazo de cobre. Si este viaje a mi pasado los ha inspirado de alguna manera, si los ha hecho pensar en la fuerza de sus propias familias y en las historias que los han moldeado, entonces mi relato ha valido la pena. Les agradezco por sentarse alrededor de mi hoguera y por escuchar. Si aún no lo han hecho, consideren suscribirse y dejar un comentario. Cada historia compartida crea una nueva conexión, y en este mundo necesitamos todas las conexiones que podamos crear. Que su vida esté siempre llena de dulzura.